Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos un nuevo programa para mi canal de YouTube y para mi blog. Hoy día vamos a hablar de algo especial, aunque hay otras muchas cosas que se puede hablar y decir. Pero a mí me pareció importante hablar sobre esto. En la votación que hubo hace poco en las Naciones Unidas por el rechazo al bloqueo sobre Cuba, los que rechazaban el bloqueo fueron 184 países, un gran número de países de las Naciones Unidas. Y los que votaron a favor de seguir y continuar con el bloqueo fueron dos países, Estados Unidos e Israel, más un país que por ahí que se abstuvo. Esa fue la votación. Mira, un tremendo triunfo para el pueblo cubano y para todos los pacifistas y para toda la gente del mundo en general. Fue un triunfo aplastante. Pero ahora nosotros tenemos que hacer la siguiente pregunta. Sería bueno que alguien la contestara, pero yo creo que merece estudios más profundos. En fin, si 184 países votan en contra del bloqueo, dos votan a favor y uno se abstiene, ¿por qué el bloqueo continúa? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué continúa el bloqueo contra Cuba? ¿Qué pasa con los gobiernos? Ya sabemos que no es obligatorio esto de los acuerdos de las Naciones Unidas, que cada país toma sus acuerdos de acuerdo a lo que les interesan a ellos. Y quedamos en nada. Quedamos ahí. Entonces, ¿quién manda en el mundo? Los gobiernos, elegidos democráticamente algunos y otros dictaduras, como la de Arabia Saudita. ¿Quién manda realmente? Aquí tenemos entonces un doble estándar. Los gobiernos son una cosa y los grandes monopolios conglomerados son los que mandan en el mundo. Ellos son los que mantienen el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, las sanciones contra China, las sanciones contra Rusia, las sanciones contra Corea, en fin, ellos son los sancionadores. Los grandes conglomerados, que no les importa la vida de la gente, de los hombres, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, para ellos no tienen ninguna importancia. Todo eso no importa, las muertes, los que fallezcan, no importa. Ese es el problema central que tenemos. Evidentemente es un gran problema. No un pequeño problema, un gran problema. Ellos mandan y hacen lo que quieren. Ahora, el problema central es que Estados Unidos, los yanquis, llevan adelante una guerra contra Cuba de más de 60 años, van a cumplirse 60 años. Una guerra con todos los métodos posibles de hacer y de realizar durante 60 años. Tomen en cuenta usted esto. Hay que tomarlo en cuenta porque si no la cosa parecería tan así poco real. Mire, la invasión de Bahía Cochino, en el año 61. Usted se acordará, no, tal vez ni se acuerde de eso, porque ya nadie habla de eso. Pero en 72 horas el pueblo cubano derrotó a los mercenarios que venían a votar el gobierno revolucionario de Cuba. En la Ciénaga, ahí lucharon y se tuvieron que rendir y algunos murieron y otros arrancaron. Porque a la vara de la Ciénaga estaba la flota norteamericana para actuar seguramente, pero se vieron impedidos por esto. Esa es una de las cosas que ha pasado desde que la Revolución Cubana se erigió como un bastión de la humanidad y del socialismo. Después hay un barco Le Couvre, no sé, es francés, yo no sé,
Le Coupre, que fue explosionado cuando descargaban las mercaderías que venían de él. Murió mucha gente allí. Es de un sabotaje directo de los yanquis. Luego organizaron en Florida el grupo Omega. Este grupo Omega mandaban gente a Cuba con armas para realizar sabotaje. Durante mucho tiempo estuvieron haciendo esto. Sabotaje en todos lados, en la producción sobre todo. Después hubo un ataque biológico. Se enviaron plagas a Cuba para terminar con la producción agrícola. O sea, como usted ve, este no es un cuento nuevo, es una cosa que viene de mucho tiempo. Y ahora se viene esta cosa de mediática y que un montón de gente, alguna gente salió a protestar. Dicen, sin violencia. Eso es lo que se dice. Pero esto fue una acción mediática del imperio. Y esto fue, como dijéramos, como una campana, así fue, rebotó y dio, y por todo el mundo salió lo que pasaba en Cuba. Y algunos han dicho, mira, si esto es lo mismo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, lo que pasa en África, en fin, en otros países, en Honduras, las protestas han sido de tal magnitud que los gobiernos han reprimido con una violencia descarada, desmesurada, habiendo heridos, muertos, en fin. Actualmente hay una cantidad de muertos en Sudáfrica grande. Ese es el problema. Entonces han querido comparar lo que pasa en Cuba con lo que pasó en Chile. En Chile hay más de 400 niños que perdieron un ojo, 2 que perdieron la vista completa. Hay un montón de niños presos. El otro día liberaron a un niño de 15 años que estuvo año y medio preso porque había lanzado una bomba molotov, no sé a quién, a dónde. O sea, quisieron comparar una cosa de ese tipo con lo que está pasando en Cuba. En Cuba no ha pasado esto. Eso es lo evidente. Y en esta guerra que digo yo, de más de 60 años, emplean ahora el bloqueo en forma sistemática, genocida. Porque la crisis que tenemos mundial, porque hay una crisis mundial económica, social, política y de salud, por el famoso COVID-19, que ya no sé cuántos, dicen ellos, tienen derivaciones o mutaciones. Y la más peligrosa es una que llaman Delta. Bueno, esto también afectó a Cuba, porque ellos tenían una gran entrada, ya lo dije el otro día, con los turistas, pero hoy día eso se terminó. Y hoy día no le venden cosas a Cuba, a insumos que pudieran ayudar a resolver muchos problemas en la isla. Reparación de centrales eléctricas, o sea, hay un montón de cosas, productos que no llegan a la isla, porque el imperio no quiere que lleguen. Y aquí en nuestro país, y creo que todos los países occidentales, minimizan el bloqueo, como si el bloqueo fuera cualquier cosa. Pero yo les recuerdo que esto de los bloqueos siempre fue así. En la guerra antigua se bloqueaban las ciudades o los castillos y allí se quedaba bloqueado la gente del sector hasta que se tenían que rendir de hambre. Leningrado fue también un hecho así. 900 días en que Leningrado estuvo cercado, sin alimentos. Allí murió mucha gente de hambre. Sí, de hambre. No de balazo, no de bombazo. De hambre murió mucha gente. Y este es el método que emplea el imperio, y esto es lo que dice la derecha en nuestros países, de que no es incumbente, que los errores son errores de dirección de los cubanos, en este caso, o de los venezolanos, o de los nicaragüenses, en fin.
Ese es el problema. Aquí tenemos entonces un problema grave, central, que se emplean métodos de guerra contra países en tiempo de paz, en tiempo en que debiéramos respetarnos. Y me ha parecido muy pertinente y muy bueno que el presidente de México hiciera una intervención defendiendo entonces el derecho que tienen los pueblos a dirigirse por su propia voluntad. Igualmente que el presidente argentino Fernández, que también dijo que nadie podía darle recomendaciones a los cubanos qué hacer o qué no hacer. Ese es el problema. Bueno, espero entonces que busquen la respuesta. Yo tengo esas preguntas y me inquietan esas preguntas, porque fuera de las resoluciones de las Naciones Unidas, los grandes monopolios pasan por sobre esas resoluciones. No les importa un carajo. Bien, nos vemos. Hasta luego.